El título de nuestro mensaje en el día de hoy, en este santo y precioso día, es Sucesos visibles de un Dios invisible. Ya vimos esa lectura, ese capítulo 6 y 7, apasionante, pero vamos a tratar de tener un pequeño repaso de 2 o 3 eventos especiales del capítulo 5 para poder conectarnos en estos 6 y 7. Digamos que en ese capítulo 5 el versículo 2 fue importante, y dice así: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Recuerden que ella estaba en ayuno, recuerden que ella no se podía presentar de esa forma delante del rey. Entonces se presentó y ella obtuvo gracia delante de sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ese evento fue importante porque ahí pudo haber terminado el libro, porque si el rey hubiera decidido matar a Esther, porque nadie tenía autorizado, salvo si el rey lo veía, le causaba gracia o quería hablar con esa persona, extendía el cetro para que lo tocara, y eso le pasó, digamos, que a Esther. Eso fue un punto bien importante, pero recordemos, ella había estado en ayuno, ella había estado en la presencia del Señor por lo que va a pasar. El versículo 13 también fue importante, dice: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. El versículo fue importante. Ese Amán, con todo su prestigio, con todo su poder, con todo su respeto, con toda la fortuna, con la cantidad de hijos que tenían, él sentía una furia por dentro, no podía disfrutar nada de lo que tenía cuando él veía al judío Mardoqueo. Le corroía, digamos, que el odio, su vida, le dañaba su felicidad, y a pesar de tener ese alto cargo que él tenía, Amán no encontraba alegría en muchas de sus posesiones ni todo lo que tenía, sino que él venía tramando la destrucción de ese odiado judío Mardoqueo. El versículo 14 también fue importante: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Mientras estaban preparando la horca, toda la noche preparándola, porque era de 50 codos, requirió de varias personas, requirió quizás toda la noche. Algo pasaba también en el palacio, vamos a ver enseguida. En ese capítulo 5 es exaltada y reconocida Esther. Mardoqueo es solo referenciado por el odio, el rencor y por los celos de Amán. El versículo 18 del capítulo 16 de Proverbios dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Estas sabias palabras nos aconsejan que no imitemos la insensatez de Amán. Dios hace caer definitivamente los orgullosos. El Señor les da una lección de humildad a los que se enaltecen por lo que tienen, y a los que no ven las bondades del Creador, que nos ha dado absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Ahora, en este capítulo 6, vamos a ver cómo es exaltado Mardoqueo. Pero recordemos lo siguiente, estos puntos son importantes. Mardoqueo, judío, crió a Esther, a su prima. Mardoqueo, judío, se odia con Amán, Agageo, Amalecita, y son importantes estas dos palabras. Mardoqueo, judío, que salvó al rey de un complot. Mardoqueo, el judío, exalta a Esther exhorta a Esther sobre su pecado. Recuerden que ella estaba como queriendo no ayudar a su pueblo, se había acomodado a su reinado, y su tío le había dicho que ella tenía una labor y una función, y que había pecado tratando de evadirla. Y el último punto es: Mardoqueo, el judío, ayuna y se duele por su pueblo. Estos puntos son importantes para entender mucho acerca de la figura de quién es Mardoqueo. En este capítulo 6, el inicial que vamos a ver, él es exaltado. Veamos 3 momentos importantes en esta enseñanza. El primer punto, que es el que vamos a desarrollar enseguida, es sucesos insignificantes para resultados grandiosos. El segundo punto es
una exaltación tardía para los hombres, pero a tiempo para Dios. Y un tercero es una condena tardía para los hombres, pero a tiempo para Dios. Veamos ese primer punto. Hay unos sucesos significantes que generan unos resultados grandiosos. Hemos visto el accionar de Dios de evento en evento de una manera realmente providencial. Y créanme que nunca veremos este libro como lo vemos antes, por lo que estamos aprendiendo, por lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Aquí, digamos que en estos dos capítulos ya se disipa gran parte o casi toda la penumbra que se ha venido acumulando en el relato. Ahora cobra más significado. Las increíbles circunstancias que se dan apuntan a esa mano guiadora de Dios, esa mano poderosa de Dios que está tras bambalinas en cada evento, en este devenir de los acontecimientos. El título, por eso le hemos colocado el título a nuestro sermón de eventos, sucesos visibles de un Dios invisible. Hay una mano invisible de un Dios visible. En Isaías 45:15, y es un versículo que me acordé de él esta mañana hablando con mi esposa, dice así, a Isaías 45:15, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Todo el curso de la historia de la nación de Israel cambió porque un rey pagano a cientos de kilómetros de distancia de Jerusalén, donde estaban ocurriendo todos los eventos, no podía dormir. No durmió, un insomnio normal, a cualquier persona le puede dar insomnio. Pero el autor dijo que esto era importante. El pueblo judío, que estaba completamente disperso por todo ese imperio persa, una extensión inmensamente grande, y bueno, y otra parte se encontraba en Palestina, no se dieron cuenta de los tratos de Dios con su gente, sino hasta después de que los sucesos ocurrieron. En esa época no había el internet, en esa época no había toda la tecnología que nosotros vemos ahora. Nosotros vimos en vivo y en directo cuando la segunda torre gemela fue impactada. Nosotros estamos viendo el número de la primera cuando entró el avión. O sea, ya la tecnología y las comunicaciones hacen que todo sea en tiempo real, pero en esa época no. Se enteraron de muchos eventos, fue después, por los escritos, por la tradición oral. Sin embargo, a la luz de los pactos divinos con Abraham, Moisés y David, los lectores podrían captar que hay una obra soberana de Dios. Vamos a ver en esos versículos 1 al 3. Recuerde que les dije que no vamos a volver a leer salvo algunos versículos, sino que voy a hacer referencia a los versículos. Ustedes van en la Sagrada Escritura, los tienen como referencia mientras yo lo voy explicando. Del 1 al 3 dice, aquella noche es antes del segundo banquete de Esther. Asuero no podía conciliar el sueño. El autor no había dicho por qué Esther había aplazado su petición al rey, ¿cierto? Y digamos que esa negativa, el rey le dijo varias veces, le prometió entregarle medio reinado, medio reino, y aún así no pudo convencer a la reina de que le contara. Quizás fue una de las situaciones que pudo haber hecho que él tuviese insomnio, pero detrás de eso estaba Dios. Él tenía que tener insomnio por lo que va a pasar. Entonces, la reflexión es esta, y les pregunto, ¿han observado que Dios utiliza pequeñas cosas para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo grandes situaciones? Unos años antes de lo que estamos hablando en Egipto, Dios reunió el corazón de una mujer y el llanto de un niño. Cuando la hija de Faraón encontró a ese niño, a Moisés, en el Nilo. En un sermón hace varios años hablé de una de las batallas que perdió Napoleón por digamos que no coordinaron bien una instrucción que él dio, y se perdió una gran batalla por una pequeña cosa insignificante, por una cosa que no tenía relevancia, una cosa sin importancia. Se perdió una gran batalla que quedó en los anales de la historia como una guerra perdida por Napoleón. Por toda esta circunstancia, digamos que él cambió el destino de una nación. Un evento supuestamente de poca importancia que ocurrió en el palacio de Susa cambió la historia también de un pueblo. El rey no podía dormir. Dios, en estos versículos, va a exaltar a Mardoqueo, como les dije ahora, y
va a preparar también Dios al rey para que reaccione de una manera favorable a Esther y de una manera desfavorable delante de Amán. Debido a su insomnio, el rey pidió que le trajesen el rey de las memorias y crónicas para que él la leyera. Era un libro que se tenía donde se anotaba absolutamente todo lo que había hecho el rey. Eso pues nosotros nos damos cuenta porque muchos historiadores como Heródoto y otros han leído parte de todas estas memorias, de todas estas crónicas. A través del insomnio, Dios hizo que Asuero se percatara de la obra que Mardoqueo había realizado en su favor, de todos los textos que pudieron haber seleccionados en la biblioteca. Miren, ya Asuero llevaba 12 años en el reinado, y eso, lo que había pasado con Mardoqueo, había sido hace 5 años. Y el rey escuchó precisamente el relato que describía ese complot que Mardoqueo había descubierto. Y bueno, hay fuentes extrabíblicas que dicen que los reyes persas siempre mantenían un sistema detallado de los registros de lo que ellos hacían. Es más, en Esdras capítulo 6, versículo 1 y 2 se habla de este libro. Heródoto advirtió que el rey guardaba con especial cuidado los registros de aquellos que le servían bien. De nuevo, y créanme, es así, se manifiesta de una manera evidente la soberanía de Dios. Tenían 12 años de registros, tenían mucho para contarle de las guerras, de otras situaciones que habían pasado, de la misma elección de Esther, etcétera, etcétera, pero fueron directamente a ese texto. Una noche no dura para siempre. Fueron ahí, eso fueron 5 años antes. Dios permitió que eso pasara y el rey se dio cuenta de que no se le había dado ninguna recompensa alguna a Mardoqueo. Sin duda, esto había sido una especie de omisión, se traspapelaron unos documentos, unas escrituras, se traspapeló algo, pero eso pasó, fue algo burocrático, pero pasó. Sin embargo, si Mardoqueo hubiera sido recompensado de inmediato, él apenas hubiera salvado la vida del rey, digamos que otra historia estaríamos contando. Nuevamente, se dan circunstancias inusitadas que obraron para preservar al pueblo de Dios. Veamos el segundo punto para que sigamos profundizando dentro de la historia. Y es importante este título, dice, una exaltación tardía para los hombres, pero a tiempo para Dios. ¿Por qué no se exaltó antes? Porque en el momento del tiempo de Dios. Posiblemente el hombre olvide muchas cosas, pero Dios nunca las olvida, Dios nunca lo hará. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Vamos todos ahí, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida, Dios no es injusto. En los versículos 4 al 6 de este capítulo, pues, dice así: en la mañana siguiente, o sea, Amán entró al patio exterior del palacio para pedir que Mardoqueo fuese ahorcado. Antes de que él hablara, antes de que él dijera, antes de que él soltara esto, el rey preguntó que quién había en el patio. Amán se encontraba allí de pura casualidad, por decirlo, de pura casualidad. Es evidente que en este momento las circunstancias ya estaban cambiando de una manera radical. Todo lo que había planeado para el mal contra los judíos se estaba tornando para bien. Vamos a ver que eso se desarrolla. Se podían regocijar por el hecho de que Dios tenía cuidado de ellos y que los seguía preservando. Así, eso tenía que sentir el pueblo, tal como había hecho bajo este reinado de Asuero. Cuando Amán fue llevado a la presencia del rey, él debió alegrarse porque le iba a soltar esa bomba al rey, porque se iba a regocijar tratando de ahorcar a aquella persona que no lo dignificaba. Y cuando el rey preguntó, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?, no lo dejó ni hablar. El egoísta de Amán se llenó de entusiasmo porque pensó que el rey se refería a él. Él estaba completamente convencido de que la persona que se le iba a dar toda esa honra era él. Entonces él se despachó en todo lo que él
quizás quería para él. Los versículos 7 al 9 dice: Amán respondió a Asuero mencionando varias cosas que debían hacerse a la persona que el rey hubiera honrar. Pero antes de eso, hay una regla de oro que quiero que recordemos. Hay una regla de oro que está en la Sagrada Escritura, en Mateo 7, capítulo 12. Mateo 7, capítulo 12. Yo lo leo, después van ustedes allá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es ley y los profetas. Ahora sí, creo que esto se le fue al contrario a Amán. ¿Qué debería hacerse a la persona que el rey quisiera honrar? Primero dijo Amán, sugirió que se le diera un aspecto regio, poniéndole el vestido del monarca, y que cabalgara en un caballo que el rey hubiese montado. Créeme, hay una discusión histórica acerca de la corona. Algunos sugieren que la Biblia se equivoca al decir que esa corona real está puesta en la cabeza del caballo. Piensan que el jinete y no el caballo era quien debía llevar la corona. Sin embargo, se han encontrado varios bajorrelieves y varios comentarios bíblicos de personas muy acreditadas dicen que esa corona la llevaba el caballo. Era una corona especial. Indicaba que pertenecía a la realeza. Segundo, Amán dijo que ese hombre debía ser servido por alguno de los príncipes más nobles. Tercero, además los príncipes debían llevar al hombre por toda la ciudad en ese caballo, escoltándolo y a su paso haciendo notar a todos los espectadores que esa persona tenía absolutamente todo el favor del rey. Y esto nos lleva a recordar que esto mismo le pasó a José. En Génesis 41-42 dice así: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: dad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Lo mismo, la misma dignidad quisieron darle delante del pueblo. Amán, créanme, Amán no necesitaba dinero. Era una persona extremadamente rica. Es más, cuando planeó destruir a los judíos, él le iba a dar un gran dinero a las arcas del reino, pero él sabía que lo recuperaba por otro lado, pero era extremadamente rico. Él lo único que ansiaba era la admiración de los príncipes y la población en general. Él tenía muchas riquezas y más poder que nadie, aparte de la familia real, y deseaba solamente obtener honra por parte del pueblo. Él quería honra, y es más, él quería la honra de Mardoqueo. Mardoqueo tenía que estar dentro de la gente que estaba ahí. Él quería recibir esa honra que Mardoqueo le estaba negando, y por eso se metió en problemas desde el principio. En los versículos 10 al 13 es evidente que las ideas de Amán entusiasmaron al rey, así que ordenó que las cumpliese en el judío Mardoqueo. Esta es la primera de las 5 veces que Mardoqueo es llamado el judío. Es una de las 5 veces, las vamos a ver de aquí en adelante. Sin embargo, esto es para destacar que alguien de esa raza alcanzó esa posición prominente en Susa, capital del imperio persa, además de que Amán era su enemigo. ¿Qué cambios? O sea, los eventos cambiaron de un momento a otro. Qué ironía para Amán. Amán pensaba que toda esta honra era para él y le tocó dársela a su gran enemigo, a esa persona con la cual odiaba y que no le dejaba disfrutar sus posesiones. Tendría que honrar a Mardoqueo, al que odiaba. Él quería el respeto de Mardoqueo, pero tuvo que rendirle respeto a él. Amán tuvo que cumplir la orden del rey a pesar de lo penoso que era para él, y se enfureció en gran manera. Después de obedecer, Amán corrió a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza contó a Zeres, su mujer, y a sus amigos cómo se habían frustrado sus propósitos. Hice énfasis en cubierta la cabeza porque también le pasó al rey David. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, segundo libro de Samuel 15:30,
No vayan allá, lo leo, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba de esa manera? Él cubrió su cabeza porque el primer paso que él había dado un paso que había sido desviado. Él había cometido adulterio con Betsabé. El segundo paso en el cual él se había desviado, él pone a Urías al frente de la batalla, él mata a su amigo, él lo manda a asesinar. Un pésimo gobernante. Hubo represión, hubo arrepentimiento, hubo consecuencias. En el Salmo 51 está: arrepentido, sí; perdonado, sí; aceptó el perdón también, pero no podía evitar las consecuencias. Hay consecuencias de los actos. Él recuperó su comunicación con Dios, pero las consecuencias fueron evidentes. Entonces vino la pesadilla de todo padre, la conducta escandalosa de sus propios hijos, lo que le pasó también a David, el pecado de su hijo Amón, que violó a su hermana Tamar, el pecado de su hijo Absalón, fue también terrible. Todo esto causó una gran aflicción al rey. Entonces el tiempo de que se taparan la cabeza era porque iban en una gran aflicción, por eso la cubrían. Y de veras, la espada no se apartaba de esa casa, sino que le hirió repetidas veces. Era algo especial cubrir la cabeza de un hombre, porque sabemos que la mujer, cuando se cubría, era para mostrar que había sobre esa mujer una cobertura. Había una cobertura. Ahora continuemos. Con anterioridad, Mardoqueo había manifestado el dolor que sentía con su pueblo en forma pública. En forma pública lo hizo. Se vistió de cilicio. Pero aquí, Amán, en privado, exteriorizó su pesar por lo que habían humillado. Veamos ese versículo 14, antes de entrar al capítulo 7. Mientras todo se derrumbaba frente a él, Amán estaba presionado porque debía presentarse en el segundo banquete de Ester, algo que antes deseaba, pero que ahora temía. Seguramente se preguntaba qué le iba a decir el rey en el banquete. Cuando Amán salió de la casa por la mañana, estaba eufórico, estaba feliz, pero ahora tenía el ánimo por los suelos. Para empeorar las cosas, tanto sus sabios consejeros como su mujer le presagiaban problemas en el futuro. Hicieron hincapié en el hecho de que Mardoqueo era de origen judío, lo cual significaba que Amán estaba condenado. Se sabe que en esa religión persa se tenía muy en cuenta los presagios, los agüeros. Al destino, la casualidad y la suerte se le asignaba una gran importancia en la vida cotidiana. Este libro de Ester representa una polémica en contra de esa perspectiva fatalista. Para muchos que no forman parte del pueblo escogido, o sea, de Israel, los eventos que suceden en el mundo parecen producto del fatalismo y la suerte, pero no quienes pertenecen al pueblo de Dios. Sabemos que el Señor está encima de todo destino. Él dirige los eventos y las circunstancias según su buena voluntad. Los consejeros paganos y la esposa incrédula de este hombre perverso como Amán, sin darse cuenta, cambiaron completamente su teología. Ya afirmaron la verdad principal de este libro: ni Amán ni nadie puede vencer al pueblo escogido de Dios, a la nación judía. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.